Mi nombre es Elías, y lo que voy a relatarles no es una historia que leí en un libro, sino un testimonio que viví en carne propia. Pongo a Dios como testigo de que cada palabra que pronunciaré es la verdad. Sucedió en el invierno de 2016, en medio de las ruinas de Alepo, una ciudad que se había convertido en un esqueleto de concreto y memoria. El aire en aquel entonces tenía un olor particular, una mezcla de pólvora fría, de polvo de ladrillos pulverizados y de una humedad persistente que se aferraba a los huesos y no te soltaba. Recuerdo el frío, no solo el del clima, sino el que emanaba de la propia tierra, un frío que parecía nacer del dolor y la pérdida. Juro ante ustedes que los eventos que estoy a punto de describir ocurrieron tal como los contaré y cambiaron mi vida y mi fe para siempre. Formaba parte de una pequeña misión humanitaria cristiana, un grupo de almas obstinadas que se negaban a abandonar a los olvidados. Nuestro refugio, nuestro santuario, era el sótano de una antigua iglesia que había sido bombardeada meses atrás. Arriba, solo quedaban los arcos rotos apuntando a un cielo indiferente, pero abajo, en la penumbra, habíamos creado un pequeño bastión de esperanza. Allí, el eco de nuestros cánticos y oraciones luchaba a diario contra el estruendo lejano de la artillería, una sinfonía macabra que se había convertido en la banda sonora de nuestras vidas. Nuestra promesa era simple, pero en ese contexto era radical. Era la promesa de permanecer, de no huir. Cada saco de harina que distribuíamos, cada herida que vendábamos, no era solo un acto de caridad, sino un desafío, un acto de fe en un lugar que parecía haber sido abandonado por el mundo. Recuerdo con una claridad que me estremece la noche exacta en que todo cambió para siempre. La quietud de esa noche era diferente a cualquier otra. Estábamos acostumbrados al silencio entre bombardeos, una pausa tensa antes del siguiente estruendo. Pero esto era distinto. Era una calma antinatural, pesada, como si el aire se hubiera vuelto denso y espeso, ahogando todos los sonidos. No se oían los perros lejanos, ni el viento silbando entre los escombros, ni siquiera el llanto de un niño. Era un vacío sonoro que se instaló sobre nuestro refugio con una presencia casi física. Era una calma expectante, como la que precede a un terremoto, cuando la tierra misma parece contener la respiración. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, uno que no tenía nada que ver con la temperatura del sótano. Observé a los ancianos que se refugiaban con nosotros. Eran hombres y mujeres que lo habían visto todo, que llevaban la historia de la ciudad grabada en las arrugas de su rostro, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. No era el miedo habitual a una bomba o a una bala perdida. Era un temor mucho más antiguo, más profundo. Era un reconocimiento. Se miraban entre ellos con una comprensión silenciosa, como si supieran exactamente lo que ese silencio significaba. En sus miradas entendí que las tinieblas de las que hablábamos en las Escrituras no eran una metáfora lejana. Comprendí que el mal no solo acechaba en el horizonte, entre los ejércitos y las facciones en guerra, sino que, de alguna manera, en esa noche de silencio absoluto, había llegado hasta nuestra misma puerta. La sensación era tan abrumadora, tan palpable, que el corazón me latía con una fuerza sorda en el pecho. El tiempo parecía haberse detenido. Cada segundo se estiraba en una eternidad de pura tensión. Podía sentir la mirada de todos en la habitación, buscando una respuesta que nadie tenía. Sabíamos que algo estaba a punto de romperse. Sabíamos que esa noche no sería como las demás. Antes de continuar con lo que sucedió después, con el horror y el milagro que presencié, quiero pedirte algo. Quiero que sientas esta historia conmigo. Así que, por favor, suscríbete a este canal para que juntos podamos seguir explorando estos testimonios de fe. Y dime, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Para que sepa hasta dónde llega el eco de esta memoria. Después de esa pequeña pausa, el aire en el sótano pareció volverse aún más pesado, más cargado de una electricidad estática que erizaba la piel. El silencio exterior persistía, pero ahora se sentía diferente, como si estuviera escuchando, esperando. Ya no era solo la ausencia de sonido, sino la presencia de algo que observaba desde la oscuridad. Miré hacia la precaria puerta de madera que nos separaba de las calles destruidas.
Y tuve la certeza absoluta de que no estábamos solos. La manija de la puerta, una simple pieza de metal oxidado, se convirtió en el centro de mi universo. Esperaba que girara, que se moviera, y en esa espera, en ese momento suspendido en el tiempo, supe que nuestras vidas, y todo en lo que creíamos, estaban a punto de ser puestas a prueba de una manera que jamás hubiéramos podido imaginar. La puerta de madera, nuestra frágil barrera contra el mundo, se astilló sin previo aviso. No fue una explosión, ni un golpe de ariete, fue un acto rápido, brutal y silencioso, como si la propia noche la hubiera arrancado de sus goznes. En el umbral se recortaron las siluetas de varios hombres armados, figuras oscuras contra la pálida luz de una luna enferma que se filtraba desde el exterior. Se movieron con una eficiencia depredadora, sin pronunciar una sola palabra, sus botas apenas haciendo ruido sobre el suelo de piedra. No eran soldados del ejército regular, lo supimos de inmediato. Sus rostros estaban cubiertos por pañuelos oscuros y en sus movimientos había una crueldad metódica, una ausencia total de humanidad. El frío que entró con ellos no era solo el del invierno de Alepo, era un frío que venía del alma, una ráfaga helada de pura malevolencia que se apoderó de nuestro pequeño santuario y apagó el calor de nuestras velas. Su líder se adelantó unos pasos, separándose del grupo. Era un hombre alto, pero su estatura no era lo que imponía. Eran sus ojos, descubiertos, fijos, brillaban con una intensidad gélida, como fragmentos de vidrio roto. No nos miraba como a personas. Su mirada nos recorría como si fuéramos objetos, ganado, símbolos de algo que él había venido a destruir. No había ira en su rostro, ni fanatismo ciego. Había algo peor. Había una calma calculadora, una certeza absoluta en su propósito. Levantó una mano, un gesto simple, y sus hombres se desplegaron por el sótano, rodeándonos, sellando cualquier posible vía de escape. El silencio se hizo aún más profundo, roto únicamente por el sonido metálico de los seguros de sus fusiles al ser liberados. En ese instante, comprendimos que no habían venido a buscar comida, ni medicinas, ni refugio. Habían venido a cosechar almas. El hombre de los ojos de vidrio no consultó ninguna lista, no preguntó nombres, simplemente comenzó a señalar. Su dedo se movía con una lentitud deliberada, recorriendo los rostros aterrorizados de nuestra gente. Primero señaló al anciano Zacarías, el que dirigía nuestras oraciones cada mañana, cuya voz temblorosa era el ancla de nuestra fe. Luego a Rebeca, una joven viuda que había perdido a su esposo y a sus hijos en un bombardeo, pero que seguía cantando himnos para los niños huérfanos. Uno a uno, su dedo sentenciador fue eligiendo. No parecía haber un patrón lógico, pero en el fondo sabíamos que no era al azar. Estaba eligiendo los pilares, los corazones más firmes de nuestra pequeña comunidad. Estaba arrancando las luces más brillantes, con la intención de dejarnos en una oscuridad total. Cada persona señalada se levantaba en silencio, con una dignidad que me partía el alma. Al final, eran 12. 12 almas puestas en fila en el centro de la habitación. El número no pasó desapercibido para ninguno de nosotros. Era un eco perverso de algo sagrado, una profanación deliberada que buscaba no solo matar, sino también burlarse de nuestra fe. Eran 12 hombres y mujeres cuyo único crimen era negarse a dejar de creer, negarse a apagar la llama de la esperanza en medio del infierno. Los miré, grabándome sus rostros en la memoria. El carpintero, la enfermera, el maestro, gente común, gente buena, gente cuya existencia era un testimonio silencioso de que el amor podía sobrevivir incluso entre las ruinas. Y mientras los hombres armados los rodeaban, empujándolos con las puntas de sus rifles, el resto de nosotros fuimos obligados a permanecer inmóviles, convertidos en testigos impotentes de una crucifixión que estaba a punto de comenzar. Nos mantuvieron a raya, con los cañones de los fusiles apuntando a nuestras cabezas. El sentimiento de impotencia era un veneno que se extendía por mis venas, una mezcla de rabia y desesperación que me ahogaba. Quería gritar, quería lanzarme sobre ellos, quería hacer algo, cualquier cosa, pero el miedo me tenía paralizado. Un movimiento en falso y la masacre se extendería a todos.
Estábamos atrapados, forzados a observar cómo nuestros hermanos y hermanas eran preparados para el sacrificio. Escuchaba los sollozos ahogados a mi alrededor. Sentía el temblor de los cuerpos junto al mío. Cada segundo que pasaba se sentía como una hora, un tiempo denso y pesado que nos aplastaba. La cuenta regresiva había comenzado en el momento en que la puerta se rompió, y ahora el final se sentía terriblemente cerca, tan inevitable como el amanecer que aún tardaría horas en llegar. Fue entonces cuando el líder habló por primera vez. Su voz era exactamente como había imaginado, grave, sin inflexiones, tan fría y afilada como su mirada. Las palabras salieron de su boca no como un grito, sino como una sentencia leída en un tribunal sin apelación. Dijo, dirigiéndose a nosotros, los que quedábamos atrás: esta noche, su Dios extranjero morirá con ellos. Enterraremos su fe en el mismo pozo que sus cuerpos. Sus huesos servirán de advertencia para cualquiera que se atreva a traer sus ídolos a esta tierra. Que su silencio sea la prueba de que su Salvador los ha abandonado. Cada palabra fue un golpe, un martillazo en los cimientos de todo lo que creíamos. La amenaza era clara. No se trataba de una ejecución por motivos políticos o militares. Era un exorcismo. Querían erradicar a Dios de nuestra ciudad, comenzando por nosotros. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. En medio de esa atmósfera de terror absoluto, uno de los 12, el anciano Zacarías, comenzó a rezar. No en un susurro temeroso, sino con una voz clara y firme que resonó en el sótano. Empezó a recitar el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y entonces, una a una, las otras 11 voces se unieron a la suya. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. No era un grito de desafío, sino una declaración de paz, una serenidad tan profunda que pareció desconcertar a sus captores por un instante. Estaban enfrentando una fuerza que sus armas no podían tocar. Estaban viendo a hombres y mujeres caminar hacia su propia tumba como si estuvieran caminando hacia un hogar largamente esperado. Su fe no se estaba quebrando, se estaba volviendo indestructible. Los soldados, visiblemente irritados por aquella muestra de entereza, comenzaron a empujarlos con más violencia hacia la salida. Los arrastraron fuera, hacia la noche gélida y la ciudad en ruinas. Vimos cómo sus siluetas eran devoradas por la oscuridad, y el sonido de sus oraciones se fue apagando lentamente, hasta que solo quedó el eco en nuestros oídos y en nuestros corazones. La puerta no fue cerrada, quedó abierta como una herida, mostrándonos la negrura del exterior. El líder se quedó un momento en el umbral, nos lanzó una última mirada cargada de desprecio y luego desapareció también. Nos quedamos solos en el sótano, en un silencio que ahora era 1000 veces más pesado que antes. El aire estaba cargado con la certeza de la muerte, y la pregunta que flotaba entre nosotros era insoportable. ¿Cuánto tiempo les quedaba? En ese momento, con el eco del salmo todavía vibrando en las paredes, comprendí la verdadera naturaleza del enemigo que enfrentábamos. No eran simplemente hombres cegados por una ideología, eran el instrumento de algo mucho más antiguo y oscuro. Su objetivo no era conquistar un pedazo de tierra, sino conquistar el alma humana. La batalla que se estaba librando esa noche en las afueras de Alepo no era por el control de una ciudad, era una guerra espiritual, una confrontación directa entre la luz y la más profunda de las tinieblas, y nosotros, los que quedamos atrás, habíamos sido dejados con vida por una razón, para ser testigos, para que el miedo nos consumiera y nuestra historia se convirtiera en una leyenda de advertencia. Pero lo que ellos no sabían es que, a veces, los testigos son elegidos para algo más. No pude quedarme atrás. El miedo me gritaba que me acurrucara en la esquina más oscura del sótano, que esperara al amanecer y pretendiera que nada había ocurrido, pero una fuerza distinta, un deber silencioso que nacía en lo más profundo de mi alma, me puso de pie. Sabía que no podía detenerlos, que no podía salvar a mis hermanos con mis propias manos, pero sentía con una certeza absoluta que mi lugar no era escondido entre las sombras, sino afuera, en la noche, como testigo. Mi misión, en ese momento, se reveló con una claridad aterradora. Debía seguirles,
Debía ver a dónde los llevaban. Debía grabar cada paso de su calvario en mi memoria para que su sacrificio no se perdiera en el silencio de una ciudad olvidada. Era una misión de presencia, una forma de decirles sin palabras que no caminaban solos. Con el corazón martillándome en la garganta, me deslicé fuera del sótano, moviéndome con el sigilo de un fantasma entre los escombros. La ciudad por la noche era un laberinto de esqueletos de concreto, un paisaje lunar donde cada sombra podía ocultar a un enemigo. Mantenía una distancia prudente, usando los restos de los edificios como cobertura, siguiendo el pequeño grupo de luces de sus linternas y, sobre todo, el sonido bajo y constante de las oraciones de los 12. Esa letanía era mi faro en la oscuridad, un hilo de sonido sagrado que me guiaba a través de la devastación. El aire era gélido y cortante, y cada bocanada parecía quemarme los pulmones, pero seguí adelante, impulsado por una necesidad que trascendía mi propio instinto de supervivencia. El mundo se había reducido a eso, a ellos adelante, y a mí, su sombra, siguiéndolos. La procesión avanzaba con una lentitud solemne por las calles vacías. La luna, pálida y enferma, arrojaba una luz fantasmal sobre las fachadas destrozadas, creando la ilusión de que caminábamos por un cementerio de gigantes. El único sonido, aparte de sus rezos, era el crujido de los escombros bajo las botas de los soldados y el silbido del viento que se colaba por las ventanas rotas. Era un sonido desolador, el lamento de una ciudad muerta. Observaba las siluetas de mis amigos, sus espaldas encorvadas pero no vencidas, y me preguntaba qué sentirían. ¿Miedo? ¿Paz? ¿Una mezcla de ambas? No podía ver sus rostros, pero podía sentir la fuerza que emanaba de su fe unida, una energía invisible que flotaba en el aire helado y que, de alguna manera, me alcanzaba y me daba fuerzas para continuar mi vigilia. Atravesamos lo que una vez fue el mercado principal, ahora un campo de cráteres y hierros retorcidos. Recuerdo el olor a metal oxidado y a humedad estancada que impregnaba el lugar. Los soldados no hablaban entre ellos, se movían con una disciplina fría, como si estuvieran cumpliendo una tarea rutinaria. Pero la oración de los cautivos no cesaba. Se había convertido en un murmullo rítmico, una ola de sonido que se negaba a ser ahogada por la opresión del silencio. Era como si estuvieran tejiendo un manto de protección a su alrededor, una armadura espiritual que ninguna bala podría atravesar. Y yo, su único público, sentía que estaba presenciando algo más que una marcha hacia la muerte. Estaba viendo la fe en su forma más pura y desnuda, despojada de todo, excepto de su propia esencia indestructible. Continuamos caminando durante lo que pareció una eternidad. El camino se volvió más difícil, alejándonos del centro de la ciudad hacia las colinas desiertas que la rodeaban. El terreno era irregular, lleno de piedras sueltas y tierra removida por las explosiones. Cada paso era un esfuerzo. Sentía cómo mis piernas comenzaban a temblar por el cansancio y el frío. El viento en campo abierto era mucho más intenso, un látigo helado que me golpeaba el rostro y me robaba el aliento. La adrenalina que me había impulsado al principio comenzaba a desvanecerse, reemplazada por un agotamiento profundo y doloroso. La sed se convirtió en un fuego en mi garganta, y el polvo que levantábamos con cada paso se sentía como arena en mis pulmones. Estaba llegando al límite de mi resistencia física, al borde del colapso. Fue en ese momento de extrema debilidad, mientras me apoyaba contra una pared derruida para recuperar el aliento, que ocurrió el primer signo. En medio del olor a pólvora y tierra seca, percibí una fragancia. Era sutil, casi imperceptible al principio, pero luego se hizo más clara. Era un aroma a rosas, un perfume dulce e inconfundible que no tenía absolutamente ningún sentido en medio de aquella desolación. Miré a mi alrededor, buscando la fuente, pero solo había ruinas y maleza seca. El aroma duró apenas unos segundos, una ráfaga efímera que envolvió mi pequeño espacio y luego desapareció tan misteriosamente como había llegado. Me quedé inmóvil, confundido. ¿Había sido real? ¿O era mi mente, agotada y desesperada, la que me estaba jugando una mala pasada? No tenía respuesta, pero ese instante de belleza inexplicable me dio una nueva fuerza. Seguimos adelante,
adentrándonos en la oscuridad de las afueras. El grupo se detuvo brevemente al borde de un antiguo acueducto romano cuyas arcadas rotas se recortaban contra el cielo estrellado. Los soldados parecieron deliberar por un momento, antes de decidir cruzar por un paso estrecho que corría por debajo. El lugar era un túnel oscuro y húmedo, y el eco de nuestros pasos se magnificaba, creando una sinfonía inquietante. El sonido de las oraciones de los 12 se volvió más profundo y resonante en ese espacio cerrado, como si estuvieran cantando en el interior de una catedral subterránea. El agua goteaba de las paredes de piedra, y el aire se sentía pesado, cargado con el peso de los siglos. Por un momento, sentí que estábamos viajando a través del tiempo, descendiendo a las catacumbas de los primeros mártires. Al salir del túnel, la procesión continuó por un sendero que bordeaba un río seco. El lecho del río era un mar de piedras blancas que brillaban bajo la luna. El paisaje se había vuelto más salvaje, más primigenio. Ya no se veían los restos de la ciudad, solo la naturaleza herida que intentaba recuperar su dominio. El frío se intensificó, y podía ver el vaho de mi aliento flotando frente a mí. Me sentía completamente aislado del resto del mundo, como si fuéramos los únicos seres vivos en un planeta muerto. La sensación de soledad era abrumadora, pero al mismo tiempo sentía una extraña conexión con la tierra, con las estrellas, con el murmullo de mis amigos adelante. Era como si todo el universo estuviera conteniendo la respiración, observando en silencio el desarrollo de este drama sagrado. Mientras me escondía detrás de un grupo de rocas, vi una figura moverse en la penumbra de una casa en ruinas, a pocos metros de mí. Me quedé helado, pensando que era un enemigo. Pero entonces, una mano arrugada se extendió desde una ventana rota, sosteniendo una pequeña vasija de barro. Una mujer anciana, con el rostro surcado por el dolor y la resiliencia, me miraba fijamente. No dijo una palabra, simplemente me ofreció el agua. Me acerqué con cautela, tomé la vasija y bebí. Era el agua más fría y pura que había probado en mi vida. Cuando terminé, se la devolví. Ella asintió lentamente, una única lágrima rodando por su mejilla, y luego desapareció de nuevo en las sombras. Ese gesto, ese acto de humanidad inesperada en medio del infierno, fue como un bálsamo para mi alma. Me recordó que la compasión aún existía, oculta en los pliegues de la devastación. Con las fuerzas renovadas por aquel sorbo de agua y de humanidad, continué mi seguimiento. La procesión comenzó a ascender por una pequeña colina. Desde la cima, se podía ver el resplandor lejano de los incendios que aún ardían en algunos distritos de Alepo. Parecía un mar de brasas moribundas. Fue entonces cuando vi el segundo signo. En la cima de la colina opuesta, a varios kilómetros de distancia, una luz solitaria parpadeaba. No era el destello errático de un disparo ni el resplandor de una explosión. Era una luz fija, serena y blanca, como una estrella que hubiera decidido descender a la tierra. Parecía observarnos, esperarnos. Los soldados también la vieron, porque se detuvieron un instante y murmuraron entre ellos, apuntando en su dirección, antes de seguir su camino con una prisa renovada, como si aquella luz los incomodara. Esa luz lejana, junto con el recuerdo del perfume de rosas y el gesto de la anciana, comenzó a conectar los puntos en mi mente. Sentí que no estaba presenciando eventos aislados. Había un patrón, un lenguaje sutil que se comunicaba a través de pequeños milagros. Comprendí que mi misión no era solo ser un testigo pasivo. De alguna manera, yo también era parte de esa procesión. Cada paso que daba, cada dolor que sentía, cada señal que presenciaba, me estaba preparando para algo. Mi viaje físico a través de las ruinas de Alepo era un reflejo de un viaje interior. Estaba siendo despojado de mi miedo, de mi duda, de mi propia autosuficiencia, para poder ver con claridad lo que estaba a punto de suceder. Ya no era solo Elías, el trabajador humanitario, era un peregrino en el camino del martirio. Me di cuenta de que cada elemento de esa noche era un personaje en la historia. El viento helado no era solo clima, era la prueba de nuestra resistencia. Las ruinas no eran solo escombros, eran el escenario que magnificaba el contraste entre la destrucción del hombre y la persistencia de la fe. El silencio opresivo no era solo la ausencia de sonido,
Era el lienzo sobre el cual la oración de los 12 pintaba su obra maestra. Todo tenía un propósito, todo estaba imbuido de un significado más profundo. Sentí una extraña calma apoderarse de mí. El miedo no se había ido por completo, pero ahora estaba acompañado de una profunda sensación de asombro y reverencia. Estaba caminando sobre tierra santa, y cada paso me acercaba más al corazón de un misterio que estaba a punto de ser revelado. La procesión finalmente se detuvo. Habíamos llegado a un campo abierto en las afueras de la ciudad, una extensión de tierra plana y desolada bajo el cielo inmenso. La luz lejana que había visto en la colina parecía haber desaparecido, dejándonos de nuevo bajo la única y fría mirada de la luna. Los soldados empujaron a los 12 hacia el centro del campo, formando un círculo a su alrededor. El murmullo de las oraciones no se detuvo, pero su tono cambió. Se volvió más íntimo, más sereno, como una conversación final con un amigo querido. El líder del grupo, el hombre de los ojos de vidrio, se adelantó y comenzó a dar órdenes en voz baja. El final de la misión física estaba cerca, y yo, escondido entre las rocas a una distancia que me permitía ver, pero no ser visto, sentí que mi verdadera misión, la de ser testigo, estaba a punto de comenzar. El aire se quedó quieto. El viento cesó por completo. El silencio que cayó sobre aquel campo fue el más absoluto y pesado que he experimentado en mi vida. Era como si toda la creación estuviera conteniendo la respiración, esperando el desenlace. Observé a mis hermanos y hermanas de pie, juntos, en el centro de aquel círculo de muerte, y no vi terror en sus posturas. Vi una dignidad inquebrantable, una paz que superaba todo entendimiento. En ese momento, comprendí que la misión que se me había encomendado esa noche era más grande que mi propio cuerpo, que mi propia vida. Cada paso que había dado en la oscuridad, cada momento de agotamiento y cada señal misteriosa me habían preparado para este preciso instante. Estaba listo para ver, para recordar y para contar, sin saber que lo que estaba a punto de presenciar pondría a prueba no solo mi fe, sino los cimientos mismos de la realidad. Llegamos a nuestro destino. Era un campo abierto, una cicatriz de tierra desnuda en las afueras de la ciudad, donde la guerra había arrancado hasta la última brizna de hierba. En el centro, como una herida recién abierta en la piel del mundo, había una fosa. No era una trinchera, ni un cráter de bomba. Estaba cavada con una precisión deliberada, sus bordes rectos y su profundidad calculada. Era una tumba comunal, una boca hambrienta esperando su festín macabro. El olor a tierra húmeda y removida llenó el aire, un aroma primordial que en ese contexto se sentía como el perfume de la muerte misma. La luna arrojaba una luz pálida sobre la escena, blanqueando la tierra oscura y haciendo que el pozo pareciera aún más profundo, más negro, un portal a la nada. Mis piernas se negaron a avanzar más. Me quedé petrificado detrás de una pila de rocas, sintiendo cómo el frío de la tierra se me subía por los pies y me congelaba el alma. Los soldados, con una eficiencia brutal, empujaron a los 12 hacia el borde de la fosa. No hubo gritos ni forcejeos. Mis hermanos y hermanas caminaron esos últimos pasos con una serenidad que desafiaba toda lógica. Se arrodillaron en la tierra fría, uno al lado del otro, con las cabezas inclinadas no en señal de derrota, sino de oración. Parecían una hilera de monjes en un monasterio silencioso, ofreciendo su último acto de devoción. Observé sus espaldas, la forma en que sus hombros se tocaban, dándose fuerza mutua hasta el final. No había temblor en ellos, había una quietud, una aceptación tan profunda que parecía irradiar una especie de paz extraña y terrible en medio de la barbarie. En ese momento, ellos no eran víctimas, eran testigos, y su silencio era el testimonio más poderoso que jamás había presenciado. Su fe se había vuelto tan sólida como la tierra sobre la que estaban a punto de ser enterrados. Fue en ese preciso instante que algo dentro de mí se rompió. La cuerda que sostenía mi fe, tensada hasta el límite durante toda la noche, finalmente se partió en dos. Un grito silencioso se formó en mi garganta, un aullido de pura desesperación que no pudo salir de mis labios, pero que resonó en cada fibra de mi ser. Mis ojos se llenaron de lágrimas que no caían, quemándome por dentro.
Supliqué, no con palabras, sino con el alma entera. Le rogué a Dios, al universo, a cualquier fuerza que pudiera estar escuchando, que interviniera, que enviara un ángel, un rayo, una señal, algo, cualquier cosa que detuviera esa locura. Pero el cielo permaneció mudo, un manto de estrellas indiferentes sobre un mundo que se había vuelto loco. La única respuesta fue el silencio, un silencio tan vasto y vacío que se sintió como un abandono definitivo. La esperanza murió allí, al borde de esa fosa. Entonces escuché el sonido que me perseguirá por el resto de mis días. No fue el chasquido de los fusiles como había temido. Fue algo mucho peor, mucho más íntimo y desolador. Fue el sonido de las palas hundiéndose en el montículo de tierra junto a la fosa. Un sonido seco, rítmico, metódico, y luego el silbido suave de la tierra volando por el aire, seguido de un golpe sordo y pesado al caer sobre los cuerpos arrodillados. La primera palada fue el sonido de la finalidad, el sonido de una puerta cerrándose para siempre. Cada grano de arena que caía era como una palabra en una sentencia de muerte, no solo para ellos, sino para todo lo que yo había creído. Era el sonido de la oscuridad ganando, el sonido de la nada devorando la luz, y se grabó en mi memoria con el fuego de un hierro al rojo vivo. La acción se repitió una y otra vez, en una cadencia hipnótica y terrible, pala tras pala. La tierra caía, cubriendo primero sus pies, luego sus piernas, luego sus espaldas inclinadas. Escuché un murmullo ahogado, el último eco de sus oraciones mezclándose con el ruido sordo de la tierra. No eran gritos de dolor, sino susurros de fe que se negaban a ser silenciados, incluso bajo el peso de su propia tumba. El mundo se había reducido a ese movimiento repetitivo y brutal. Mis ojos estaban fijos en la escena, incapaz de apartar la mirada, como si mi castigo fuera ser el cronista de cada detalle de esa profanación. Veía cómo las siluetas de mis amigos desaparecían lentamente, siendo consumidas por la tierra, devueltas al polvo de una manera cruel y antinatural. Cada palada era un martillazo en el ataúd de mi alma, y entonces todo se detuvo. El sonido de las palas cesó. El último murmullo se extinguió. Lo que quedó fue un silencio que era 1000 veces más pesado que el ruido. Era un silencio denso, absoluto, un vacío que parecía absorber todo el aire del campo. El montículo de tierra fresca ahora cubría por completo el lugar donde los 12 habían estado arrodillados. No había cruces, ni lápidas, solo un bulto informe en la oscuridad, una cicatriz en la tierra que marcaba el lugar donde la luz se había apagado. El mundo entero pareció detenerse en ese instante. El viento no soplaba, ningún insecto nocturno cantaba. Era como si la propia creación estuviera en shock, horrorizada por lo que acababa de presenciar. La noche se había tragado a 12 almas justas, y el universo ni siquiera parpadeó. Los verdugos se quedaron de pie por un momento, contemplando su obra. Vi a uno de ellos escupir al suelo, otro se apoyó en su pala, respirando con la satisfacción del trabajo cumplido, como un granjero que acaba de sembrar su campo. No había remordimiento en sus posturas, ni siquiera la excitación de la violencia. Solo había una fría y vacía eficiencia. Habían cumplido su misión, habían enterrado la fe extranjera. Para ellos, era solo una tarea más en una larga noche de guerra. Esa indiferencia, esa normalidad con la que trataban el acto más atroz, fue lo que finalmente me aniquiló. Su calma era más aterradora que cualquier grito de odio. Demostraba que el mal no necesitaba furia para existir, solo necesitaba un corazón vacío. Y en ese momento me di cuenta de que el mío también lo estaba. No pude sostenerme más. Mis rodillas cedieron y caí sobre la tierra helada, el impacto apenas registrándose en mi cuerpo entumecido. El mundo se volvió borroso, una mancha de grises y negros. El aire se negaba a entrar en mis pulmones. Sentí un vacío tan inmenso en mi pecho que creí que mi corazón simplemente había dejado de latir. Todo por lo que había vivido, todo en lo que había confiado, se había convertido en cenizas en cuestión de minutos. La oscuridad del campo se metió dentro de mí, llenando cada rincón de mi ser. «¿Dónde estás, Señor?», susurré a la tierra, pero las palabras no tenían sonido.
Eran solo un pensamiento, un eco moribundo en una catedral en ruinas. Estaba completamente solo, derrotado, vacío, un testigo inútil de una victoria aplastante de la noche. En esa oscuridad total, sentí que la fe no era más que un cuento de niños, una historia que nos contamos para no tener miedo de la oscuridad. Pero la oscuridad era real. La estaba viendo, la estaba sintiendo, la estaba respirando. Nuestras oraciones, nuestros cánticos, nuestra esperanza, todo se había perdido en un cielo sordo e indiferente. Habíamos llamado y nadie había respondido. Habíamos suplicado y la única respuesta fue el sonido de las palas. Comprendí, con una claridad terrible, que estábamos solos en el universo, que no había un plan divino, ni una mano protectora. Solo había caos, violencia y el silencio final de una tumba sin nombre. La oscuridad no solo había ganado la batalla de esa noche, había ganado la guerra, y yo era su prisionero. Y justo ahí, en el fondo del abismo, cuando estaba a punto de dejarme ir, de disolverme en esa negrura, una imagen flotó en mi mente. No fue una visión celestial, ni una luz milagrosa. Fue algo mucho más simple. Fue el rostro del anciano Zacarías, justo antes de que lo arrastraran fuera del sótano. Recordé la calma en sus ojos, la ausencia de miedo, y recordé las palabras que había comenzado a recitar, las palabras que los otros habían continuado. El Señor es mi pastor. La frase apareció en mi mente no como una oración, sino como un simple recuerdo, un eco lejano de un mundo que ya no existía. No me trajo consuelo, ni renovó mi esperanza, pero fue como un hilo delgado e invisible, la única cosa que me impedía caer en la locura total, un ancla diminuta en un océano de desesperación. Me quedé allí, arrodillado en la tierra fría, aferrándome a ese único y frágil recuerdo. Los soldados comenzaron a alejarse, sus siluetas oscuras disolviéndose en la noche, dejando atrás solo el silencio y la tumba fresca. El campo quedó desierto. La luna continuó su viaje silencioso por el cielo, su luz bañando la escena con una belleza cruel e indiferente. No había nada más que ver, no había nada más que esperar. La historia había terminado. La oscuridad había reclamado su tributo, y el amanecer, si es que llegaba, solo revelaría la cruda realidad de nuestra derrota. El universo contuvo la respiración una vez más, pero esta vez no era una pausa de expectación. Era el silencio pesado y definitivo que sigue a la muerte. Una quietud que parecía destinada a durar para siempre. Permanecía arrodillado, un cascarón vacío en medio de un campo de muerte, cuando el silencio cambió. Ya no era un silencio de ausencia, un vacío dejado por el cese del ruido. Se convirtió en algo más. Se volvió una presencia, una entidad con peso y textura. El aire dejó de moverse, se quedó suspendido, denso y expectante, como el instante antes de que un relámpago parta el cielo. Podía sentirlo en mi piel. Una presión sutil, una electricidad estática que erizaba el vello de mis brazos. Todo en el universo parecía haberse detenido, no solo el viento o los sonidos, sino el propio fluir del tiempo. Los soldados, que habían comenzado a moverse, se quedaron inmóviles, con sus cabezas ladeadas como animales que perciben una amenaza que no pueden ver ni oír. El mundo entero estaba conteniendo la respiración, y yo con él. En esa quietud absoluta, la tierra debajo de mí comenzó a hablar. No fue un temblor ni un terremoto violento, fue un zumbido bajo, profundo, que no llegaba a través de mis oídos, sino a través de la planta de mis pies y de mis rodillas apoyadas en el suelo. Era una vibración sutil pero insistente, una nota grave y sostenida que parecía nacer del mismo corazón del planeta. Sentí cómo resonaba en mis huesos, en mi pecho, una frecuencia que era a la vez física y espiritual. Era como si una cuerda de un instrumento gigantesco e invisible hubiera sido pulsada en las profundidades de la tierra. La sensación era extraña, no alarmante, sino solemne, como si estuviera sintiendo el despertar lento y poderoso de algo inmenso que había estado dormido durante eones. El campo ya no era un simple pedazo de tierra, se había convertido en la piel de un ser vivo. Entonces, el aire comenzó a moverse. No fue un viento que soplaba desde el este o el oeste, nació en el centro mismo de la escena,
directamente sobre la fosa común. Un susurro se levantó de la tierra removida, un sonido que era a la vez el de hojas secas y el de 1000 voces susurrantes. Este murmullo creció rápidamente en intensidad, convirtiéndose en un gemido y luego en un rugido sordo y poderoso. El polvo y la tierra suelta sobre la tumba comenzaron a agitarse, a danzar, levantándose del suelo no de forma caótica, sino en una espiral lenta y deliberada. El movimiento era antinatural, desafiaba la lógica y la gravedad. Era un torbellino que no era de aire, sino de la propia tierra, un pilar de polvo que comenzaba a ascender hacia el cielo oscuro, girando sobre sí mismo con una gracia terrible y majestuosa. Los soldados retrocedieron instintivamente, tropezando con sus propias piernas. El terror en sus rostros era algo que nunca antes había visto. No era el miedo a un enemigo de carne y hueso, a una emboscada o a un contraataque. Era un pánico primordial, el terror de la criatura frente a lo incomprensible, frente a una fuerza que desmantelaba por completo su visión del mundo. Sus armas, que momentos antes habían sido símbolos de poder y muerte, ahora colgaban inútiles en sus manos como juguetes rotos. Algunos cayeron de espaldas, arrastrándose en la tierra, con los ojos desorbitados fijos en el pilar de polvo giratorio. Su arrogancia, su fría certeza, se había hecho añicos en un instante, reemplazada por el miedo más puro y desnudo que un ser humano puede experimentar. Estaban presenciando algo que sus mentes no podían procesar. Fue en ese momento que la luz llegó. No vino del cielo, ni del horizonte. Simplemente apareció. Nació en el corazón del torbellino, una luz blanca y pura, tan intensa que no deslumbraba, sino que parecía aclarar la vista. No tenía una fuente visible, no proyectaba sombras. Era una luz que lo impregnaba todo, que iluminaba cada partícula de polvo que giraba en el aire, convirtiendo el pilar de tierra en una columna de oro líquido y brillante. La escena dejó de ser un campo de ejecución para convertirse en un altar cósmico. La luz no era caliente, pero irradiaba una calidez que penetró mi ropa helada y llegó hasta mis huesos, una sensación de paz y de poder absolutos que contrastaba violentamente con el terror que se reflejaba en los rostros de los verdugos. El frío de la noche y de mi alma se disipó por completo. El rugido del viento se transformó. Ya no era solo el sonido del aire en movimiento. Dentro de él comencé a distinguir tonos, armonías, como si un coro invisible estuviera cantando una sola nota, una nota tan grave y tan alta al mismo tiempo que parecía contener todos los sonidos del universo. Era un sonido que no solo se oía, sino que se sentía en el centro del pecho, una vibración que parecía realinear cada célula de mi cuerpo. No eran palabras, era algo mucho más antiguo. Era la voz de la creación misma, un sonido de poder puro, de autoridad innegable. Era el sonido del orden imponiéndose sobre el caos, el sonido de la vida afirmándose frente a la muerte. Cada partícula de mi ser reconoció ese sonido, aunque nunca lo hubiera escuchado antes. Era el eco de la primera palabra pronunciada en el amanecer de los tiempos. La vibración del suelo se intensificó, sincronizándose con el sonido del coro celestial. La tierra bajo la fosa no solo temblaba, sino que parecía latir como un corazón inmenso. Pude ver cómo la superficie del montículo de tierra se ondulaba suavemente, en un movimiento rítmico y orgánico. Era como si la tumba, el lugar de la muerte, se hubiera convertido en un vientre, y la tierra misma estuviera en trabajo de parto. La escena era a la vez aterradora y sublime. El poder que se manifestaba era tan abrumador que me sentí increíblemente pequeño, un grano de arena presenciando la colisión de galaxias. Y sin embargo, en medio de esa inmensidad, no sentí miedo, sentí una profunda sensación de pertenencia, como si estuviera exactamente donde debía estar, presenciando el cumplimiento de una promesa hecha mucho antes de que yo naciera. El torbellino de tierra y luz alcanzó su máxima altura, un pilar que conectaba el cielo y la tierra. El sonido llegó a su clímax, una nota resonante que pareció hacer vibrar las estrellas en el firmamento. Por un instante, el tiempo se detuvo por completo. Pude ver cada grano de polvo suspendido en la luz, cada rostro paralizado de terror, cada detalle de la escena grabado en mi memoria con una claridad sobrenatural.
En ese momento suspendido, comprendí la verdadera naturaleza de lo que estaba presenciando. No era una demostración de ira o de venganza, era un acto de soberanía. Era una declaración de que ni siquiera la tumba puede contener aquello que Dios ha decidido llamar a la vida. Era la respuesta a mi pregunta silenciosa, no con palabras, sino con un despliegue de poder que trascendía todo lenguaje. Y tan gradualmente como comenzó, el fenómeno empezó a ceder. El rugido del coro celestial se suavizó, descendiendo en la escala musical hasta convertirse de nuevo en un susurro, y luego en silencio. La columna de luz se atenuó, perdiendo su intensidad, como una vela que se consume lentamente, hasta que solo quedó la pálida luz de la luna. El torbellino de tierra perdió su fuerza. Su movimiento giratorio se ralentizó, y las partículas de polvo comenzaron a descender, no cayendo bruscamente, sino flotando suavemente hacia el suelo, como si fueran nieve dorada. El aire se calmó, la vibración en la tierra cesó, la presión en la atmósfera desapareció. Todo el poder que se había desatado se retiró con la misma gracia y control con que había llegado, dejando tras de sí una paz profunda y palpable. Cuando la última mota de polvo se posó, mis ojos se fijaron en la fosa y mi corazón se detuvo. Estaba vacía. No había tierra removida, ni el bulto informe de una tumba reciente. El suelo estaba plano, intacto, cubierto por una fina capa del polvo que acababa de descender. Parecía como si nadie hubiera cavado allí en 100 años. Los cuerpos de mis 12 hermanos y hermanas habían desaparecido. No había rastro de ellos, ni una prenda ni una huella. Era como si nunca hubieran estado allí, como si toda la procesión, la ejecución y el entierro hubieran sido un sueño febril. La tumba no había sido abierta, había sido borrada de la existencia. El acto de profanación había sido deshecho, revertido por una fuerza que no solo rescata, sino que reescribe la realidad. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era expectante ni opresivo, era un silencio sagrado, un silencio lleno de presencia. El aire, que momentos antes olía a tierra y a miedo, ahora tenía una fragancia sutil, la misma fragancia de rosas que había percibido horas antes en mi camino. La calidez que había emanado de la luz permanecía, un manto invisible que nos protegía del frío de la noche. Miré al cielo y las estrellas parecían brillar con más intensidad, como si hubieran sido pulidas. El mundo se sentía nuevo, recién lavado, como si acabara de presenciar su propio bautismo. La paz que descendió sobre aquel campo era tan profunda, tan completa, que parecía un pedazo del cielo que había caído a la tierra. Era la paz que sobrepasa todo entendimiento. Fue entonces, en medio de esa calma sagrada, que lo entendí todo. La intervención divina no había llegado para evitar la crucifixión. No había detenido las palas ni había fulminado a los verdugos. Había permitido el descenso al infierno, el camino hacia la tumba, pero no los había abandonado allí. Dios no nos salva del sufrimiento, camina con nosotros a través de él. No nos libra siempre de la tumba, sino que la transforma desde dentro. El milagro no fue una evasión de la muerte, sino una demostración de que la muerte no tiene la última palabra. Fue la prueba de que la fe no es un escudo contra el dolor, sino una luz que puede brillar incluso en la más profunda de las oscuridades, una luz que la propia tierra no puede contener. Levanté la vista y vi a los soldados. Estaban rotos. Algunos lloraban en silencio. Otros simplemente miraban el lugar vacío con una expresión de completa aniquilación mental. Su mundo de violencia y poder se había derrumbado ante una realidad que no podían combatir. No intentaron huir de inmediato. Estaban paralizados, no por el miedo, sino por una reverencia aterradora. Estaban en presencia de lo sagrado, y esa presencia los había desarmado más eficazmente que cualquier ejército. Ya no eran depredadores, eran niños perdidos en una noche demasiado grande para ellos. La justicia no había llegado con fuego y espada, sino con una luz y un silencio que habían pulverizado su certeza y los habían dejado desnudos ante el misterio. Y yo permanecí de rodillas, pero ya no era el hombre derrotado y vacío de hacía unos minutos. Las lágrimas que ahora corrían por mi rostro no eran de desesperación,
sino de una gratitud y un asombro tan inmensos que sentía que mi corazón iba a estallar. No estaba llorando por la pérdida, sino por la revelación. Había visto la cara oculta de la realidad, el poder que sostiene el universo. Había sido testigo no de una victoria contra los hombres, sino de una victoria contra la propia muerte. Mi fe no había sido restaurada, había sido refundada sobre una roca inamovible, la certeza de que incluso en una fosa común en las afueras de Alepo, el cielo puede abrirse y la tierra puede ser obligada a devolver a sus muertos. El campo permaneció en ese estado de gracia suspendida. El tiempo parecía haberse detenido de nuevo, pero esta vez no en tensión, sino en adoración. El mundo se había callado, no por miedo, sino por respeto. La luz del milagro se había ido, pero su esencia, su paz, permanecía. Me quedé allí, en silencio, respirando el aire perfumado, sintiendo el calor en mi piel, con los ojos fijos en la tierra vacía, que ahora era más sagrada que cualquier catedral. La historia no había terminado con un entierro, sino con una ascensión, y yo, su testigo, había renacido en el mismo lugar donde había muerto mi esperanza. La noche aún era oscura, pero dentro de mí había amanecido para siempre. El líder, el hombre de los ojos de vidrio, fue el primero en reaccionar al silencio, o, más bien, su cuerpo reaccionó por él. Se quedó inmóvil, con la mirada fija en la tierra lisa y vacía, como si sus ojos pudieran perforar el suelo y encontrar una explicación a lo imposible. Sus hombros, antes erguidos con una arrogancia de depredador, se desplomaron lentamente. Su respiración se volvió audible, un jadeo irregular y superficial, el sonido de un hombre que se ahoga no en agua, sino en la inmensidad de lo que acababa de presenciar. La luna se reflejaba en sus ojos, pero ya no eran fragmentos de vidrio frío, ahora parecían dos pozos oscuros y sin fondo, llenos de un terror que era más profundo que el miedo a la muerte. Era el terror de enfrentarse a una verdad que pulverizaba los cimientos de su existencia. El poder que lo había sostenido, el odio que lo había alimentado, se había evaporado, dejándolo completamente desnudo y desarmado ante lo sagrado. Su fusil se deslizó de sus dedos. No lo soltó deliberadamente. Simplemente, sus manos perdieron la fuerza para sostenerlo. El clac metálico del arma al golpear una piedra fue el único sonido en el campo, un ruido agudo y final que pareció sellar el fin de una era. Fue el sonido de una rendición, pero no ante un enemigo visible, sino ante una autoridad que había demostrado ser absoluta e incomprensible. El arma, que momentos antes era una extensión de su voluntad, un instrumento de muerte y profanación, ahora yacía en el suelo como un trozo de metal inútil, una reliquia de un poder que ya no existía. Observé cómo miraba su propia mano vacía, temblorosa, como si no la reconociera, como si acabara de despertar de un largo y terrible sueño y no entendiera cómo había llegado hasta allí. La violencia había sido silenciada no por una violencia mayor, sino por un poder que operaba en un plano completamente diferente. Como si esa caída fuera una señal, los otros soldados comenzaron a imitarlo. Uno a uno, sin mediar palabra ni orden, sus armas cayeron al suelo. El campo se llenó de una extraña percusión de metal contra la tierra y la piedra, una sinfonía de desarme total. No había pánico en sus movimientos, ni la prisa de una retirada. Era un despojo lento y ritual. Se despojaban de sus herramientas, de sus símbolos de poder, de la identidad que los había definido hasta ese momento. Ya no eran soldados, ni yihadistas, ni verdugos. Eran simplemente hombres pequeños y frágiles, enfrentados a la manifestación de un misterio que los superaba por completo. Sus rostros, antes ocultos por la sombra de la noche y la determinación cruel, ahora estaban expuestos a la luz de la luna, y en ellos solo se veía una mezcla de asombro, confusión y un miedo reverencial que los había dejado paralizados. Luego, sus rodillas se doblaron. El líder fue el primero en caer, con un movimiento lento y pesado, como si el peso del universo se hubiera posado de repente sobre sus hombros. Cayó de rodillas sobre la misma tierra que momentos antes había profanado, la misma tierra que ahora se sentía sagrada bajo sus manos. Los demás lo siguieron, uno tras otro,
hasta que todo el pelotón estuvo arrodillado en el campo, de cara al lugar donde había estado la fosa. No era la postura de un prisionero esperando una sentencia, sino la de un peregrino que llega al final de un largo viaje y se encuentra con algo tan abrumador que solo puede postrarse. La jerarquía se había disuelto. El líder, los seguidores, todos eran iguales en su insignificancia ante el poder que los había confrontado y los había vencido sin disparar un solo tiro. Y entonces el llanto comenzó. Fue un sonido que partió la quietud de la noche con una violencia emocional que me estremeció hasta los huesos. No era el llanto de la tristeza o del remordimiento, al menos no al principio. Era un aullido crudo, animal, el sonido de un alma que se parte en dos al ser expuesta a una luz demasiado intensa. El líder lloraba con todo su cuerpo, con sollozos que lo sacudían desde el diafragma, el rostro oculto entre las manos como si no pudiera soportar ver el mundo que lo rodeaba. Su llanto fue contagioso. Pronto, los otros hombres se unieron a él, sus gemidos y lamentos ascendiendo en la noche fría, una catarsis colectiva de hombres rotos que habían visto demasiado. El mal que los habitaba no fue expulsado con fuego, fue ahogado en un diluvio de sus propias lágrimas. Fue en ese momento que salí de mi escondite. El miedo se había ido por completo de mi cuerpo, reemplazado por una calma profunda y una extraña y abrumadora compasión. Avancé lentamente hacia ellos, mis pasos apenas haciendo ruido sobre la tierra blanda. Ellos no me vieron al principio, demasiado absortos en su propio quebrantamiento. No me acerqué como un vencedor a los vencidos, ni como un juez a los culpables. Me acerqué como un testigo, un compañero en el asombro. Habíamos presenciado lo mismo, aunque desde lados opuestos del abismo. Y en ese campo, bajo esa luna, el abismo había desaparecido. Éramos solo un grupo de hombres despojados de todo, enfrentados a la misma verdad ineludible. La línea entre víctima y verdugo se había vuelto borrosa, disuelta por la misma presencia que nos había salvado y los había quebrado. Y antes de decirles lo que sucedió después, con estos hombres rotos en medio de la noche, quiero hacer una pausa y hablarles directamente a ustedes. Lo que presencié esa noche me enseñó que la esperanza puede nacer en los lugares más oscuros, que la luz puede irrumpir cuando toda fe parece perdida. Es una verdad que me ha sostenido desde entonces, y sé que muchos de ustedes también llevan sus propias batallas, sus propias noches oscuras. Por eso, quiero que compartan esta certeza conmigo. Si crees que Dios todavía obra milagros, que su poder puede transformar las tumbas en testimonios, escribe amén en los comentarios. Que tu palabra se una a la de muchos otros, creando un eco de fe que viaje por el mundo y le recuerde a alguien que no está solo en su espera. Cuando llegué frente al líder arrodillado, levantó la vista. Sus ojos, aquellos que me habían parecido fragmentos de vidrio, ahora estaban inundados, enrojecidos y llenos de una vulnerabilidad que me desarmó por completo. Las lágrimas habían trazado surcos limpios en la suciedad de su rostro. Abrió la boca para hablar, pero solo salió un sonido ahogado, una mezcla de súplica y confesión que no necesitaba palabras para ser entendida. Vi en su mirada no solo el terror ante lo sobrenatural, sino el horror ante sí mismo, el reconocimiento tardío de la oscuridad que había albergado en su propio corazón. Estaba viendo sus acciones, su crueldad, no a través de mis ojos acusadores, sino a través del prisma de la luz pura que acababa de presenciar, y esa visión lo había aniquilado por dentro. Vi en su rostro no a un monstruo, sino a un hombre destruido por la revelación de su propia monstruosidad. Y en ese instante supe lo que tenía que hacer. No fue una decisión pensada, fue un impulso que nació de la misma gracia que había llenado el campo. Extendí mi mano, no para golpearlo, no para acusarlo, sino simplemente la extendí. Mi mano temblaba un poco. Él la miró como si fuera un objeto extraño, incomprensible. Dudó por un momento, sus ojos yendo de mi mano a mi rostro, buscando la trampa, el engaño, pero no encontró nada más que el reflejo de su propio quebrantamiento en mis ojos. Lentamente, con un esfuerzo que pareció costarle todo lo que le quedaba, levantó su propia mano y la posó sobre la mía. Su toque era frío,
tembloroso, el de un hombre ahogándose que se aferra a la primera tabla de salvación. Los guiamos de regreso al sótano. La caminata de vuelta fue un extraño y silencioso peregrinaje. Estos hombres, que horas antes nos habían arrastrado a la fuerza, ahora nos seguían dócilmente, como niños perdidos. Cuando llegamos a la entrada de nuestro refugio, la gente que había quedado atrás se encogió de terror al verlos regresar, pero su miedo se transformó rápidamente en una confusión silenciosa al ver sus armas ausentes, sus rostros bañados en lágrimas y a mí, caminando entre ellos. Nadie dijo una palabra. El aire estaba cargado de preguntas sin respuesta, de una tensión que no era de miedo, sino de un asombro profundo. Entraron en el sótano y se sentaron en el suelo, en un rincón, acurrucados juntos como un rebaño asustado, incapaces de levantar la vista del suelo. Su poder se había desvanecido, su amenaza se había disuelto. Y entonces ocurrió el segundo milagro de la noche, un milagro enteramente humano. Una de las ancianas, una mujer cuyo hijo había sido uno de los 12 llevados, se levantó lentamente. Caminó hacia ellos, con una vasija de agua en sus manos temblorosas. El resto de nosotros contuvimos la respiración, sin saber qué esperar. ¿Venganza? ¿Un grito de acusación? Pero ella simplemente se arrodilló frente al líder y le ofreció el agua. Él levantó la vista, con una expresión de incredulidad total. Tomó la vasija y bebió con la desesperación de un hombre que ha cruzado el desierto. Ese simple gesto de compasión, de una víctima ofreciendo consuelo a su verdugo, rompió la última barrera de contención. Un nuevo tipo de llanto llenó el sótano, un llanto más suave, más humano, el llanto del perdón inmerecido. El aire en nuestro refugio cambió por completo. La atmósfera de terror y pérdida fue reemplazada por algo nuevo, algo que no tiene nombre. No era alegría. Era demasiado pronto para eso. No era paz, pues el dolor aún estaba presente. Era una especie de gracia densa y palpable, una sensación de que habíamos cruzado un umbral y habíamos entrado en un espacio sagrado. Las mujeres comenzaron a moverse, trayendo mantas para cubrir a los soldados que temblaban de frío y de shock. Los hombres se sentaron en silencio, observando la escena, sus rostros una mezcla de dolor y asombro. La justicia de Dios no había sido un acto de retribución, sino un acto de desarme interior. Había vencido al enemigo no destruyéndolo, sino rompiendo su corazón y permitiendo que la compasión de sus víctimas lo sanara. Aquella noche, la justicia divina no llegó con una espada de fuego ni con un ejército de ángeles vengadores. Llegó en la forma de una tumba vacía, de un silencio atronador y de un grupo de hombres rotos llorando en el suelo de un sótano. Llegó en el gesto de una anciana ofreciendo agua a quien le había arrebatado a su hijo. Comprendimos que la verdadera victoria no consiste en aniquilar al enemigo, sino en aniquilar la enemistad misma. La paz que descendió sobre nosotros no fue la paz de la ausencia de conflicto, sino la paz de la reconciliación imposible. El aire se volvió ligero, respirable de nuevo, y en esa quietud, en medio del olor a polvo y a lágrimas, supimos que, aunque habíamos perdido a 12 de los nuestros, habíamos sido testigos del nacimiento de algo mucho más grande, la prueba de que el amor es la única fuerza en el universo capaz de tragarse un abismo. Nunca volvimos a ver a los 12. Sus cuerpos no fueron encontrados, sus nombres no aparecieron en ninguna lista de bajas. Simplemente desaparecieron de la faz de la tierra, como si el viento divino que los había reclamado los hubiera llevado a un lugar más allá de nuestro entendimiento. No sabemos si ascendieron al cielo en ese instante o si fueron transportados a un lugar seguro, lejos de la guerra y del odio, pero su ausencia, en lugar de ser un vacío, se convirtió en una presencia palpable y poderosa. Dejaron de ser nuestros hermanos de carne y hueso para convertirse en un símbolo, en una leyenda viva que respiraba en el aire de Alepo. Su sacrificio no fue un final, sino una siembra, y lo que comenzó a crecer de esa semilla fue una esperanza tan resistente e inquebrantable que ninguna bomba podía volver a tocarla. Su silencio se convirtió en el himno más elocuente que nuestra comunidad jamás había conocido. La historia de lo que ocurrió aquella noche no se gritó en las plazas ni se escribió en los periódicos.
Se convirtió en un tesoro, un secreto sagrado que se compartía en susurros en la penumbra de los refugios. Se contaba de padres a hijos, de un sobreviviente a otro, no como un cuento fantástico, sino como un testimonio de que el universo no era indiferente a nuestro sufrimiento. La leyenda del viento que respondía a las oraciones y de la tumba que se negó a ser una tumba, se extendió como un fuego subterráneo, calentando las raíces de una fe que el invierno de la guerra había estado a punto de congelar para siempre. Cada vez que se contaba la historia, el miedo en los ojos del oyente era reemplazado por un destello de asombro y de una nueva y extraña valentía. La narrativa de la muerte fue reemplazada por la narrativa del milagro, y eso lo cambió todo. Nuestra misión en el sótano de la iglesia se transformó. Seguíamos repartiendo pan, sí, y vendando heridas, pero ahora entendíamos que el hambre más profunda no era la del cuerpo, y la herida más grave no era la de la piel. Nuestra verdadera tarea era repartir la certeza que había nacido en aquel campo desolado. La certeza de que éramos amados, de que éramos vistos, de que nuestra existencia estaba custodiada por una fuerza infinitamente más grande que los ejércitos que se disputaban los escombros de nuestra ciudad. Cada mirada que compartíamos, cada palabra de consuelo que ofrecíamos, ahora estaba impregnada de la memoria de esa noche. Ya no éramos un simple grupo de ayuda humanitaria. Nos habíamos convertido, sin buscarlo, en los guardianes de una llama, los cronistas de un imposible que habíamos visto con nuestros propios ojos. Y la cruz de polvo permaneció. Se convirtió en nuestro santuario, en un lugar donde no quedaba ninguna iglesia en pie, aquel simple dibujo en la tierra, formado por las cenizas de un milagro. Se volvió nuestro lugar más sagrado. Ningún viento, por fuerte que soplara en las semanas siguientes, pareció tocarla. La gente peregrinaba en silencio hasta el campo, no para rezar por milagros, sino simplemente para estar allí, para recordar, para respirar el aire de ese lugar donde el cielo había besado la tierra. Se convirtió en un altar al aire libre, un monumento a la fe que no se puede enterrar. Era un recordatorio constante, silencioso y humilde, de que la respuesta de Dios a la crueldad no siempre es el fuego, sino a veces es simplemente un vacío que habla más fuerte que cualquier explosión y un símbolo que ni el tiempo puede borrar. Pero la maravilla más grande, la que selló para siempre el significado de esa noche, estaba aún por llegar. Fue un cambio sutil al principio, casi imperceptible, una retirada inexplicable de una facción aquí, una línea de suministro enemiga que se cortaba misteriosamente allá. En los días que siguieron al milagro, el asedio sobre nuestra parte de Alepo, que había sido implacable y absoluto durante meses, comenzó a resquebrajarse. Los estrategas militares en las radios hablaban de errores tácticos, de cambios en el frente de batalla, de coincidencias afortunadas. Pero nosotros, los que conocíamos el secreto de la cruz de polvo, sabíamos la verdad. Sabíamos que el mismo poder que había vaciado una tumba estaba ahora vaciando nuestra ciudad de sus opresores, no con la lógica de la guerra, sino con la soberanía silenciosa de un milagro en movimiento. Aquella noche aprendí la lección más profunda de mi vida. La fe no es la ausencia de miedo, no es un escudo que nos protege del dolor o de la oscuridad. La fe verdadera es lo que hacemos con nuestro miedo, es la decisión de seguir caminando en la noche, incluso cuando el cielo está en silencio. Es la confianza en que, incluso en el fondo de la fosa, hay una luz que espera el momento exacto para nacer. Dios no nos prometió una vida sin tormentas, pero nos prometió su presencia en medio de ellas. El milagro de Alepo no fue que 12 personas se salvaran de la muerte, sino que la muerte misma fuera obligada a dar testimonio de la vida. La oscuridad no fue vencida con más poder, sino que se derrumbó desde adentro, al ser llenada por una luz que no pudo comprender ni contener. Desde entonces, mi oración ha cambiado. Ya no le pido a Dios que me libre de mis valles de sombra, ni que aparte de mí las pruebas. Ahora solo pido una cosa: tener los ojos para ver la cruz de polvo que se dibuja en medio de la desolación. Porque sé que está allí, siempre. A veces es un susurro del viento, a veces es un gesto de compasión inesperado,
A veces es simplemente un silencio que se llena de paz. El milagro no es un evento que rompe las leyes de la naturaleza, es el momento en que nos damos cuenta de que el amor es la ley más antigua y poderosa de todas, y esa ley nunca puede ser enterrada.